hoy. Muy atentos todos a la clase de antropología educativa, una materia bastante interesante. Quiero mostrar en esencia la rúbrica de la materia para que podamos ver cómo se desarrolla la misma. Sí. Ujú. Entonces, sí. Entonces, sí, sí. Vamos a pasar por acá. A ver un momentito. ¿Tienes? Entonces, sí, francamente, ya viendo esta parte de acá, viendo esta parte de acá más entendible, vamos a ver qué personas nos hacen falta por ingresar a la plataforma. Vamos a ver un poquitico acá y ya empezamos con la sesión de antropología. Ok, entonces sería esta parte de acá. Ujú. ¿Qué personas? Estudiantes, voy a decirle por acá. Estudiantes de cuarto semestre. Estudiantes de antropología de cuarto semestre. Bueno, empezamos a hablar un poquito de la antropología educativa, que es muy importante que nosotros la desarrollemos, y es lo siguiente. Bueno, en el currículo que vamos a analizar nosotros a lo largo de esta sesión, en estas semanas, ¿sí? Eh, Más que todo nos enfrentamos a filosofías pedagógicas que van a nosotros a llevarnos a ver cómo funciona el proceso educativo, ¿sí? Entonces, eh, si partimos de este tema, vamos a tener muchas posturas y muchos pensamientos que nos van a llevar a pensar lo que es en la esencia la educación. Nosotros tenemos muchos conceptos acerca de la parte educativa, pero es necesario que afiancemos diversos pensamientos, ya que a lo largo de los años se ha desarrollado distintas maneras de enseñar como tal, ¿sí? Entonces, estoy aquí escribiendo a ver si algunos estudiantes se van a conectar. Todavía no hay estudiantes para conectarse. Entonces, bueno, ¿de qué trata entonces este recorrido, decirlo así? Para nosotros no es solamente un tema de pedagogía técnica, ¿sí? Es una exploración profunda de quién es el ser humano. Y esa pregunta deberíamos hacernos nosotros cuando vayamos a enseñar. Nosotros pretendemos muchas veces, y cuando hablamos de educación, tenemos muchos chips en la mente
a causa de lo que ha pasado alrededor de los años, ¿no? Muchas personas como tal han dado diversas posturas educativas que en ciencia cierta han sido atropellantes. Se piensa que las personas van a aprender a los tiestazos y todo ese tema que no contribuye. Se pensaba que las personas podían como tal aprenderse cosas de memorias completas. Entonces, el ser humano no está preparado quizás eh, para aprender como nosotros. ¿Listo? Entonces, sí, entonces hablábamos de educación y de las bases antropológicas de la misma, ¿no? De lo que implica la educación como tal a la hora de hacer este establecimiento. Entonces, ¿quién es el ser humano? Debe ser como una pregunta principal. Bueno, el ser humano es una máquina, el ser humano es un papel. ¿Qué es? Si nosotros comprendemos realmente qué es el ser humano, podremos educarlo. No puedes educar lo que no entiendes, es algo básico. Y ahora bien, eh, uno podría tratar de pensar muchas cosas en su cabeza acerca de esto. Entonces, sí, como les continuaba diciendo, es importante que nosotros tengamos muy presente lo que es el ser humano. Si entendemos al ser humano, podremos entender realmente cómo hay que educarlo. Por eso se ven muchas malas acciones que ejecutaban los padres en contra de los hijos a la hora de enseñarlos. ¿Sí? Toda práctica educativa debería partir desde un concepto antropológico basado en una idea real y no relativa. Debemos definir en este aspecto a un sujeto. Esa persona para nosotros es el estudiante, ¿sí? Si no definimos ese sujeto al cual le vamos a enseñar, entonces la educación va a perder su brújula integral. No vamos a tener un sentido acerca de qué es la educación, no vamos a saber por qué estamos educando ni nada por el estilo. Va a haber en nosotros una confusión parcial, viendo en diversas personas algunos resultados, más no en todas. Entonces, el sujeto se puede definir, pero ese sujeto es la pequeña
instancia de definición, ¿sí? Entonces, el sujeto que nosotros estamos educando tiene que ser un punto certero en el cual nosotros podamos basar nuestra educación. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que nosotros tenemos un sujeto de estudio, una persona que, entre comillas, nos parece a nosotros que es la manera de educar, puede ser que una sola persona aprenda en base a esa metodología. Entonces, ese es el principal problema que nosotros enfrentamos en esta idea central, donde toda práctica educativa parte de esa antropología. Entonces, definimos el sujeto y este sujeto debe ser la suma de los sujetos. Un punto ecuánime donde podamos garantizar aprendizajes. Por eso muchos ponentes educativos han podido coincidir en que las aulas de estudio deben tener los menores estudiantes posibles. ¿Por qué razón? Porque para un docente es difícil determinar cómo enseñar, por ejemplo, a un grupo de, supongamos el caso, hay un grupo de 35 niños. ¿Cómo lo enseñamos? Y más aún en nuestros países sudamericanos. Tenemos problemas de este oscurantismo donde entran personas de edades mayores junto a niños de edades muy menores. Entonces, este desafío educativo se nos vuelve a nosotros un problema grandísimo porque no podemos garantizar realmente que la gente aprenda. ¿Cómo hacemos para que la gente aprenda? Pregúntense ustedes por un momento eso. Ese es el sujeto de estudio que nosotros debemos evaluar. Claro está, las escuelas, los colegios consolidados, digamos, hasta la educación de bachillerato, porque la universidad es un poquito más estandarizada, deberían ver la opción de separar esos pequeños grupos para garantizar el aprendizaje en todos. ¿Sí? Es como el problema. Entonces les decía, no es solamente una estrategia de pedagogía técnica. Esto no es solamente una pequeña estrategia así que nos inventamos nosotros. No, 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 no. Tenemos que descubrir quién es el ser humano. Tenemos que descubrirlo. Tenemos que interesarnos. Tenemos que ir más allá y ver las condiciones que esa persona tiene para aprender. Hay personas que tienen resiliencia incluso al aprendizaje, tienen dificultad para asimilar conocimiento y conocimiento colectivo. Hay personas que incluso se sienten desde muy pequeñas intimidadas con alforos grandes. Entonces, este problema, ¿sí? Educativo es visible cuando la persona va a intentar aprender. Es una limitante grande. ¿Cómo hago yo para aprender si estoy rodeado de personas y esas personas me generan miedo? Entonces, la antropología educativa trata de mostrar la visión de que todo ser humano es un sujeto de estudio y para poder enseñar a una persona, debo poder primero conocerla. ¿Cómo enseñas a alguien si no lo conoces? O sea, ¿cómo vas a llegar a interpretar dentro de tu mente con una planificación en mano? Esta es la estrategia que voy a utilizar para que esta persona aprenda. Les digo algo, es totalmente imposible que un docente desconectado de la realidad de las personas pueda enseñarles. La antropología educativa entonces trata de capacitar a la persona para que se pueda desenvolver en ese ambiente y su cátedra pues no sea un fracaso. ¿Sí?
Esto es importante de tenerlo en claro. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista teológico, podríamos hablar en una escuela dominical y pensar, ¿cómo le voy a enseñar a un niño sobre Dios? Hablando en nuestra rama que viene siendo principalmente la teología. Nosotros partimos en ese estudio del ser humano de una verdad innegable que está en todas nuestras Biblias. El ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo va a aprender la imagen de Dios? Es interesante, ¿no? Otra cosa que nosotros podríamos presentar, que casi no se da en las iglesias, es la unidad integral del ser, ¿sí? O el dualismo griego. Se puede decir que quizás hay un cuerpo, un alma y un espíritu. O podríamos simplemente decir que hay cuerpo y espíritu. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar las herramientas que tenemos para que las personas puedan asimilar educación? Esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros a la hora de iniciar este proceso de enseñanza. ¿Sí? Entonces, usted debe primero recabar en la historia. ¿Por qué en la historia? Porque en el pasado hubo enseñanza. Toda la vida ha habido enseñanza. Si nos remontamos a la Biblia, vemos que Dios le dio una manera muy antropológica de cómo enseñar la ley. Miren, le dijo el Señor, nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Primera característica que nosotros podemos aquí ver del ser humano. Piense usted en lo siguiente. El ser humano es muy olvidadizo. ¿Cuántas cosas no se le olvidan a usted hacer en el día? Eche cabeza, acuérdese usted, ¿cuántas cosas no se le han olvidado hacer a usted? Que uno sale de su casa y a veces sale rápido. Uy, no cerré la pipa del gas, no cerré tal ventana, deje pitando los frijoles. El ser humano es muy olvidadizo. Entonces, Dios dio el primer método antropológico para que el ser humano pudiera alcanzar un aprendizaje significativo. Y es que de día y de noche ande pensando en la palabra de Dios. ¿Sí observan ustedes esto? ¿Por qué será que nosotros en nuestros colegios, sí, en todo el ciclo de bachillerato, vimos tantas materias y por qué recordamos tan pocas cosas? No quiero hacer preguntas de quién se acuerda de una clase de química, ¿sí? O quizás de deporte, ¿quién se recuerda de las reglas del fútbol sala? Muy difícilmente, al menos que alguien practique deporte o alguien viva de la química. Y muchos, si voy a ir más allá, quizás no se acuerdan ni de la tabla de multiplicar. Entonces, la esencia es de este diseño divino que Dios nos está mostrando a través de la palabra es que el ser humano tiene problemas para acordarse de algo si no lo practica frecuentemente. Lo mismo pasa. Una persona que no lee de continuo las escrituras, pues termina tomando decisiones caóticas en su vida. Vamos viendo entonces cómo Dios, que conocía la esencia del sujeto de estudio, que es usted y yo, el ser humano, nos da a nosotros una visión educativa antropológica para educarnos. O sea, esto literalmente el Señor nos dice, esta es la receta certera para que ustedes puedan ser educados. ¿Cómo lo ven? Interesante, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros en esta diversa varianza que los padres de la iglesia también tuvieron que articular la fe con razón clásica. Les digo, esto va muy pegado a lo que es el pensamiento crítico. ¿Cómo fue la educación de los creyentes en el primer siglo? ¿Cómo le explicas a alguien que Jesús ascendió a los cielos? ¿Qué día cuánto pasaba que alguien ascendiera a los cielos? Pensemos. Decimos nosotros que a Enoch fue traspuesto. Lo decimos porque la Biblia así no lo enseña. Es muy razonable.
Después decimos que Elías también fue llevado por Dios en un carro de fuego. Entre los tiempos de tiempo y tiempo, decir que Jesús se fue arriba a los cielos era una verdad razonable desde el punto de vista histórico, se había oído, mas sin embargo enseñarla representaba un conflicto bastante complejo. ¿Sí van pensando entonces de qué va tratando la materia? Nos da a nosotros muchos pensamientos acerca de eso. En la tradición católica había una énfasis en lo que era la ley natural y comenzaron a enseñar a las diversas comunidades, mostrándoles a ellos lo que era la gracia de Dios y las obras. Esto iba haciendo que la gente fuera asimilando la doctrina católica, aparte de, bueno, las imposiciones reales y todo lo que hubo, como una madre y una institución de educación. Si analizamos hasta el punto esta verdad, nos damos cuenta que sencillamente la historia, si no lo prueba, se convirtieron en universidades. La educación que daba la Iglesia Católica, partiendo simplemente todo desde la religión, que después salen y causan tantos problemas, pero la Iglesia Católica fue la que dio ese impulso para que hubiera educación por esa estrategia de enseñar, ¿sí? Lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora bien, si lo vemos nosotros en épocas de la Reforma, vemos nosotros que toda la parte antropológica trató de girar en torno a la soberanía de Dios, como que Dios gira sobre todas las esferas de la vida y se convirtió en un argumento de cosmovisión. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Los argumentos de cosmovisión para nosotros son de vital importancia. La cosmovisión es algo que para nosotros es inamovible y que no debemos estar dispuestos a cambiar, ¿sí? Yo les digo algo a ustedes. Quizás todos nos vemos en un momento de nuestras vidas entre la espada y la pared, cerca de vulnerar nuestra cosmovisión. Esto es un poquito peligroso y ustedes me preguntarán por qué. Porque estamos al borde del precipicio de colapsar nuestros principios. ¿Qué son esos principios? Bueno, quizás todos nosotros por naturaleza traemos la idea de no matar, pero de repente alguien se mete en nuestra casa y por defender a nuestra familia lo matamos. El impulso de nosotros haber traspasado ese lindero puede causar en nosotros eh, dos efectos. Uno es que tengamos un rebote de conciencia y nos sintamos mal a causa de eso. O el segundo rebote puede ser que sintamos la oportunidad de comenzar a asesinar según la gente nos haga daño. Sí, es muy importante a modo introductorio, lo vamos viendo de esa manera. Entonces, nosotros vemos que aquí intervienen diversos conceptos y nos interviene también la idea de la vocación y todo el tema. Pero volvemos a la esencia de lo mismo. ¿Quién es el ser humano? Y usted se podría preguntar quién soy yo y todo este tema. Mire, quiero tener la oportunidad de compartirles pantalla y que vayamos analizando entonces la idea de quién es el ser humano. Porque en nuestra definición eclesiástica nos hace ver al ser humano desde un punto de vista de fe. Y es que el ser humano para nosotros no se ve como si fuera un producto de la nada,
como una acción de improvisación, como algo que simplemente resultó. No, no es así, no es así. Es un resultado concreto, es una conformación que va actuando según su cosmovisión. ¿Quiénes somos? Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Y hacia qué destino nos dirigimos? Bueno, ¿qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué quiero yo alcanzar con lo que estoy haciendo en un momento? Aquí todos ustedes se podrían preguntar, bueno, hoy por hoy soy un estudiante de teología. Ciertamente, usted es un estudiante de teología. ¿Qué quieres hacer con esta carrera? Miren, esta quizás puede parecer una materia aburrida. Y aunque es aburrida, para nosotros resulta necesaria y obligatoria de verla, porque nos lleva a cuestionarnos nuestra esencia y nuestra esencia es la que va a dar los resultados. ¿Sí? Es importantísimo eso. Entonces, ¿cómo así que mi esencia va a dar resultados? Bueno, se lo voy a poner fácil para que ustedes lo piensen. Si usted estudia teología, me decía siempre un amigo que tenía un dinero ahorrado, me decía, Ender, yo tengo un dinerito ahorrado y vamos a montar una iglesia para obtener dinero y usted va a ser el pastor. Siempre me lo decía en el trabajo, siempre era una burla el compañero para arriba y para abajo con eso. Pero él lo decía con gran seriedad porque realmente tenía un dinerito ahorrado, ¿sí? Y él veía unas iglesias como fuente de ingresos. Entonces, si yo preguntara a él, le preguntara sinceramente, ¿quién es usted? ¿En qué cree usted? A esencia pura, él me podría decir, yo creo en Dios. No lo sabemos. ¿Hasta dónde cree en Dios? Es una pregunta, porque todos podemos decir que creemos en un ser superior, mas sin embargo, en nuestra mente no vamos a pensar que haya un juicio venidero. ¿Sí? Eso es importante de destacar. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted en Dios? Otra cosa que podríamos preguntar, ¿quién cree usted que es Dios? Porque todos podemos decir que creemos en un ser superior. Algunas personas se les pregunta acerca al respecto. Unos lo llaman Dios, otros lo llaman el Eterno. Todos le tienen un nombre. Y yo estoy muy claro que según le tienen nombres, no es el mismo Dios que estamos hablando. Nos podemos reunir, nos podemos congregar incluso en un mismo recinto y les garantizo que no va a ser el mismo Dios. Entonces, es allí donde yo intervengo y les hago la pregunta, bueno, ¿quién es ese Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Y su Dios, porque es su Dios, no es el Dios verdadero, porque no lo conoce. Su Dios, ¿qué va a hacer con usted en el futuro? ¿Qué futuro le promete su Dios? ¿Usted cree en la vida venidera? ¿Qué será de su vida venidera? ¿Será cosa? ¿Hay juicio en su vida venidera? Cuarto, si usted cree en una vida venidera y que hay juicio en la vida venidera, ¿usted es aprobado en el juicio de la vida venidera? Bueno, eso sí nos deja a nosotros un poquito preocupados, ¿verdad? Porque muchas personas que yo he podido escuchar se autoaprueban su manera de vivir. Yo con toda libertad y toda seriedad puedo decir que mi Dios, el que las escrituras enseña, no aprueba mi manera pecaminosa de vivir. Esto es importante destacar. Mi Dios está por encima de mis principios morales. Es más, mis principios morales son una escoria delante de Dios. Lo que yo crea más justo y bueno delante de Dios, de mi Dios, es una basura.
Y si no fuera por la misericordia de mi Dios, yo bajo ninguno de sus estándares podría ser aprobado en su juicio. Esto es interesante. Entonces, esa visión que tengo de ese Dios que estoy describiendo me lleva a vivir una vida de una manera distinta y me lleva a captar y actuar de diversas formas según el ambiente donde me encuentro. A veces no quiero hacer una acción, pero de repente la termino haciendo porque pienso en ese ser superior que me está viendo y que mis acciones no están siendo gratas delante de él. Miren, caso lo que pasa en las elecciones de los países actualmente. Eh, Se les dice a las personas por quién votar y como en su cosmovisión, Dios en sus mentes de ellos quiere que voten por esa persona que les está diciendo el líder, son sesgados y a pesar de que no estén de acuerdo con la conducta de ese político, terminan votando en masa para tener paz con ese Dios. Es interesante ver cómo el ser humano aprende. Esto lo estudian entonces las personas para diversos fines. Sí, yo no puedo controlar la cosmovisión suya, ni usted va a terminar controlando la mía. ¿Esto qué quiere decir? Usted puede estar aquí, sí, viendo esta clase con las mayores intenciones, con las mejores, con las más lindas y las más hermosas. Usted puede querer convertirse en un siervo del Señor, un ángel en la iglesia y brillar con luz para enseñar a los demás, pero también puede tener otras intenciones. Y aún para esas otras intenciones que usted tenga, esta materia le va a servir porque si usted lo utiliza para lo bueno, puede guiar a las personas de la mejor manera en la enseñanza. Y si ustedes lo utilizan para lo malo, pues pueden estudiar los casos de las personas y manipularlas, como lo hacen muchos mercaderes hoy por hoy de la fe. Miren, las iglesias confesionales se han dedicado a capacitar a sus ministros de una manera muy amplia. O sea que los ministros de las iglesias confesionales por lo general son muy capacitados y muy preparados, pero eh, han tenido una cosmovisión de Dios tan fuerte y tan seria que les ha llevado a enseñar la palabra con fidelidad. Y aunque son muy capacitados, se abstienen de utilizar su educación para manipular las masas. Hay que entender que entonces hay muchos tipos de personas en su esencia. Hay personas que estudian, hay otras personas que son empíricas, ¿sí? Es importante ver cómo se desarrolla ese estudio y cuál va a ser el fin. A ver, nosotros no creemos que el ser humano provenga de la evolución. En nuestra cosmovisión bíblica, nosotros tratamos de hacer entender que el ser humano viene de un diseño inteligente y ese diseño inteligente es gracias a Dios que ha formado al ser humano con sabiduría, lo enseñan las escrituras, ¿sí? Entonces, no es así por así. Dios ha tratado de que el ser humano sea un ser pensante y Dios ha querido que el ser humano se eduque y razone. Se eduque en lo que es importante. Claro que sí, la ley de Dios es una fuente académica muy amplia. Es importante eso, pero el ser humano ha pasado por diversas etapas, por diversas manos humanas, donde se ha promovido el oscurantismo. Entonces, el propósito de Dios es que el ser humano adquiera conocimiento y adquiera sabiduría. Nos enseña la palabra de Dios incluso que Dios da la raíz de que el ser humano perezca, de que su pueblo, incluso haciendo referencia a su pueblo, pereciera
a la falta de conocimiento. Entonces, para sus notas personales como estudiantes, esta es nuestra primera sesión de antropología educativa, van a venir más, debemos comenzarnos a preguntar primero en qué áreas me hace falta conocimiento, porque todos somos ignorantes en algo. Por ahí, ¿qué área me hace falta conocimiento? Dos, conozco a las personas que yo enseño a profundidad, me he sentado con ellas, he hecho casos de estudio, he decidido dar un paso más allá para tratar de escudriñar qué tienen en su mente, a qué evolucionan o están involucionando. Bueno, este tema es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta, ¿sí? Entonces, para no pasarme de la hora, voy a hacer una pausa por acá. Creo que mi hermana Kelly Tatis está por ahí. Sí, aquí estoy. Mi hermana Kelly Tatis pregunta cauciosa, ¿cómo ha visto la plataforma? ¿Cómo se ha Bien. sentido? ¿La ha escudriñado? ¿Se ha movido en la plataforma? ¿Ha visto las materias? ¿La Sí, biblioteca? yo estuve ayer mirando y ingresaba a las clases y decía, ay, sí, están las salas abiertas, porque puede uno ingresar, ¿cierto? Yo Sí, ingresaba, pero solo estaba yo. Yo decía, bueno, qué chévere, qué bonito quedó esto. Hasta dije, voy a hablar con el profe para que me ayude a crear una para la iglesia. no, gloria a Dios. Sí, dijo, ahí nos vamos riendo porque lo importante es que, mire, tengan todo a la mano. Tengan todo a la mano. Todo, 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 Me todo. parece excelente y bueno, con respecto a la clase, yo decidí estudiar teología porque con la primera clase que estuve yo empecé a hacerme como muchos interrogantes. Y yo creo que una de las esencias de estudiar teología es hacernos preguntas, preguntas sobre lo que nos han enseñado, sobre lo que creemos y sobre lo que nosotros estamos enseñando a otros. Porque yo soy pastora y me he empezado a hacer muchos cuestionamientos en todas las áreas y no me quiero equivocar, pero con lo que he aprendido hasta ahora, que me falta mucho, yo podría decir que muchas prácticas pastorales son empíricas. Muchas son enseñanzas de lo que vieron que otros enseñaron. Ahora estoy entendiendo mucho lo que es el misticismo y ahora me pregunto y digo, Dios mío, pero la mayoría de las personas que enseñan no están como que muy cercanas a lo que realmente tú has escrito en tu palabra. Pero son cuestionamientos míos que me he hecho a partir desde que empecé a estudiar teología. Entonces esto me ha llevado a querer saber la verdad. Yo le digo, Dios, yo quiero enseñar a los demás la verdad. Y yo quiero tener en mi alma tu verdad, Señor. Ya no quiero vivir de misticismo, ya no quiero vivir de lo que le he escuchado a otro, yo quiero tener el modelo verdadero y ese está en tu palabra. Y si es necesario estudiar, si es necesario formarse, si es necesario recibir todas esas instrucciones y bueno, por eso trato de conectarme a todas las clases porque nosotros que somos líderes necesitamos tener formación para no caer en tanto error, Y usted está porque a veces matriculado enseñamos errores. Entonces yo al sí lo tercero quiero y al bendecir cuarto, porque me ¿sí? parece que usted es un profe que tiene bastante conocimiento y que enseña bien, porque yo soy abogada, pastora, pero también soy licenciada en lenguaje y soy maestra activa secularmente y espiritualmente y digo, profe, sabe, y lo felicito y lo bendigo. Muchas gracias, mi hermana. Yo le iba a hacer una preguntita. Usted está escrita en el tercero y en el cuarto, ¿verdad? ¿Sí? O solo el cuarto? Mi No hermana la Kelly, escuché, ¿usted está escrita en el tercero y en el cuarto? ¿O solo en el cuarto? no, es que no sé, me enviaron, yo le dije a Magíster Omar que me enviaran los links de todas las clases que tenían hoy, pero yo me inscribí apenas este año, ahora en este semestre. Ah, usted está en el primer semestre, ¿sí? Pero sí ingresa a la plataforma y puede ingresar a las clases y todo, ¿sí? Porque hoy tenemos entre las especiales más fuertes, vienen materias digámoslo así, muy suavecitas, pero hoy hay dos materias muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, sabrosas.
que son escatología y viene teología sistemática. Son materias muy profundas, muy, muy profundas, que hoy van a estar bastante buenas, ¿sí? Para que usted pues esté, dijo, sí, sintonizándonos por esta misma hora y por este mismo canal, bueno, ya por la hora siguiente y por este mismo canal, a las otras. ¿Ya tiene las otras? Si no, le comparto ahorita de una vez la de teología sistemática y le comparto la de escatología bíblica también. Ah, bueno, una pregunta, es que yo estoy en un grupo de teología de los estudiantes, Ajá. pero yo no vi que ahí hoy enviaron ningún link. No, ya Entonces no lo se que van a quiero enviar, saber es si ya, ahora no uno las tiene que estar pendiente de la plataforma. de la plataforma, porque yo como registrar es de la asistencia, ¿sí? Eso es muy Ah, importante, ok. la plataforma. Mire, este por acá se lo voy a dejar para que lo copie. Este es el de teología sistemática y este va a ser, el que viene ahorita es de homilética, ¿sí? Es muy elemental para la predicación. Homilética es una materia muy buena, pero las gruesas, 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 gruesas de la noche, las peso pesadas de la noche van a ser hoy teología sistemática y soteriología. Soteriología, no, perdón, escatología. Escatología va a estar bastante, bastante buena hoy. Ah, bueno, ahí estaré conectada en el nombre. Yo sí me Mire, aquí quiero ya le, formar, lo estoy tomando más que por título, por ser sincero con la palabra de Dios y con las personas que Dios ha colocado en nuestras manos para uno enseñarle. Yo digo, Dios mío, perdónanos porque a veces enseñamos unas locuras. Entonces, eso es lo que, ese es mi interés. Yo quiero saber que lo que uno dice, que lo que uno hace va alineado realmente a lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, cuando uno es pastor, uno se encuentra con personas que les gusta más en mí que la misma revelación de la palabra, que no se cae. Y todas esas cosas yo como pastora las quiero tener muy, pero muy claras. y esto le ayuda, por ejemplo, esta materia es muy buena porque te ayuda a comenzar a pensar qué pasa por la cabeza de las personas y cuáles son sus objetivos de estar en la iglesia. Quizás hay personas que están en la iglesia, voy a decirlo así, va a sonar duro, para perdición, ¿sí? Soy no siempre el cruel de paseo, pero lo voy a decir con mucha seriedad. ¿Por qué razón? Por el comportamiento que tienen estas personas hacia sus otros, entre comillas, consiervos, no resulta muy amable ver sus características cristianas, ni es muy fácil contemplar a Cristo en ellos. Entonces usted empieza a analizar esas conductas de esas personas, empiezan a ver que comienzan a causar tropiezos en las iglesias, a buscar cargos, y usted comienza a analizarlos, 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 tratan todo el tiempo de llevar chismes para acusar, tal hermano hizo esto, tal. Comienza a analizar su manera de ser. Ves que lo que estás enseñando desde el púlpito no se da y la persona sigue igual. Parece ser de que nos cumple con todas las asistencias en todos los servicios, pero trata como de brillar encima de los demás. Entonces, este estudio, mira, es difícil que un pastor conozca a sus ovejas. A mí me sorprende leer en la Biblia que Jesús tenía 100 ovejas. Sí, un pastor tenía 100 ovejas, dejó a las 100 y dejó a las 99, perdón, y se fue a buscar una. Y es porque la notaba, la conocía, la entendía. Oye, pues sí, si vas a buscar algo, más o menos deberías saber dónde está. Y es que él sabía que la oveja estaba perdida. No es lo mismo de que la oveja se la comió un lobo. No, 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 no. Él conocía que la oveja era propensa a desbarricarse ahí sepa, para la pedrera. Entonces, un pastor debe conocer las actitudes de sus ovejas. No voy a decir y esperar lo peor de ellas, no, sino saber qué esperar de ellas, saber cuándo están fingiendo, cuándo están aparentando Dios. Esto es importante
en nuestro estudio ministerial el poder eh, ser pastores, pero ser maestros, maestros de las escrituras. Y esto nos va a llevar a nosotros a poner esa lupita ahí a ver y decir, bueno, esta ovejita realmente está en problemas serios. Tiene problemas serios de actitud, de carácter, de todas las cosas que quizás pueda tener. Entenderla, conocerla y darle el cuidado que requiere. Hay personas que no son de confianza y esta materia, a pesar de ser muy catedrática, de mucha lupa y de mucha bulla, es muy específica para este tema. Entonces, mi hermana Kelly, no, nos seguimos viendo en las sesiones. Creo que ya tiene la de homilética, ¿verdad? Sí, la de Sí. homilética la tiene. Bueno, La tiene. profe, muchas gracias por eso que acabo de decir, porque ahí vienen más cuestionamientos para mí. Eso que la persona dice, sí, porque el Espíritu Santo es el que tiene que mostrar cómo es este, cómo es este, cómo es esto, o sea, como por arte de magia, ya uno tiene que, entonces ahí es donde yo a veces digo, hay mucho misticismo, uno tiene que leer, estudiar y si tiene que orar, y yo sé que el Espíritu Santo sí revela, pero no de la manera como muchas personas dicen, o sea, que todo lo dejan así como a la parte mística, a la parte de la adivinación, y yo digo, ay, o sea, yo no creo que Dios sea así. En esto para que se ría. Una hermana que siempre pasa a testificar que Dios le reveló a tal hombre desnudo y a tal hombre, y eso porque tan pecado. Una hermana que se vive soñando con hombres desnudos. Ay, ¿dónde estará el pecado? Bueno, eso creo que nos ha tocado vivirlo a todos y yo lo tomo como caso de risa, pero bueno, a meterle mucho ojo a ese asunto y a conocer mucho sus ovejas para que, bueno, a ver para dónde es que se va la oveja rebelde. Dios me la Amén, bendiga amén. grandemente. Nos vemos en homilética ahorita dentro de ocho Amén, minutos. amén, amén, amén. Que me le vaya muy bien. Chao. Dios me la bendiga. Gracias. Amén.